Hola, hola, su hermano Daniel, aquí en un nuevo capítulo de El Espíritu Santo y la Trinidad. Vamos a hablar en esta oportunidad. Habíamos dicho en uno de los capítulos anteriores que, creo que en el capítulo anterior, si bien recuerdo, que en este capítulo del Espíritu Santo y la Trinidad se abordaría la procedencia del Espíritu Santo. Pero aunque eso es importante entenderlo, comprenderlo, saberlo, para efectos de nuestra salvación, hoy vamos a colocar el foco en otros puntos, en otros lugares, por así decirlo. Entonces, los tópicos que vamos a repasar o los puntos que vamos a repasar el día de hoy serán, primero, el Espíritu Santo es una persona distinta a las otras dos, distinta al Padre, distinta al Verbo, distinta a Jesús. Segundo, versículos que ratifican que el Espíritu Santo es Dios. Tercero, la oración dirigida únicamente al Espíritu Santo. Cuarto, la forma correcta de orar y cómo Jesús dijo que nosotros deberíamos orar. Y por último, el deber de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el primer punto dice, el Espíritu Santo es una persona distinta a las otras dos, distinta al Padre y distinta al Verbo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, un poder o una cualidad o atributo de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo expresado en su tercera divina persona. Si no fuese así, entonces, ¿por qué Jesucristo le da tanta importancia al Espíritu Santo como se la da al Padre o como se la da a él mismo, o sea, al Hijo, a él? Como dicen en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si no fuese una persona como las otras dos, simplemente Jesús diría algo como el Padre y el Hijo o el Padre y su poder. O sea, diría algo diferente, diría algo distinto. Pero el mismísimo Jesucristo coloca en el mismo escalafón al Padre y al Hijo. Ya que si fuese solo una cualidad o una habilidad o un poder o una fuerza, Dios no tendría sentido en que Dios lo mencione. No tendría sentido mencionarlo, ya que Dios tiene más atributos, más poderes, más fuerzas, y ninguno de esos se menciona en la fórmula de la oración. Entonces, Jesucristo mismo le da tanta importancia como al Padre y como al Hijo, y lo iguala a las otras dos personas, y lo incluye en la fórmula del bautismo, como lo dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la misma consideración que le das al Padre, se la debes dar al Hijo y al Espíritu Santo, todos por igual. Pero entonces, en el sentido de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesucristo mismo lo dijo, el Padre es mayor que yo. Puede haber un orden allí, más sin embargo, cuando se habla de todo por igual, debe entenderse de que todos son Dios. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, es un Dios. Un Dios que se expresa de tres maneras diferentes, que tiene tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es alguien o algo inanimado que no siente. No. El Espíritu Santo tiene sentimientos, porque Él es una divina persona al nivel de las otras dos divinas personas. Y tiene sentimientos y se duele. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, cuando dicen no contristéis, sería no entristezcan, no aflijan al Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo está, digámoslo así, reemplazando temporalmente a Cristo mientras Él regresa. Dice la palabra del Señor en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Entonces, aquí se habla de, digámoslo así, una labor de relevo, temporal, naturalmente, pero una labor de relevo, en la que viene el Espíritu Santo y va a fungir como el consolador del pueblo que Jesús compró con su sangre en la cruz del Calvario. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nuevamente Juan 14:15 dice Jesucristo, hablando del Espíritu Santo como una tercera persona, o como un consolador. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por tanto, el Espíritu Santo, o al Espíritu Santo, se le da un rol de relevo temporal mientras el ministerio de la iglesia se desarrolla. Ahora, versículos que ratifican que el Espíritu Santo es Dios, o es la tercera persona de la Trinidad. El primer referente indiscutible de que el Espíritu Santo es Dios es cuando el mismo Jesucristo lo coloca al nivel del Padre y del Hijo. Porque ¿a quién Dios jamás puso al nivel del Padre y del Hijo? A nadie. El Espíritu Santo es tan Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. De otra manera no podría ser elevado a tan grande honor de ser nombrado junto con el Padre y el Hijo, en esta fórmula que se expresa por Jesucristo, que ya es la fórmula del bautismo, es de la que estamos hablando. Entonces, la fórmula del bautismo no tiene incluido a ningún arcángel, ángel, atributo, poder, cualidad, sino a Dios mismo en su esencia, el cual, según las palabras de Cristo, son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. El entendimiento o la ayuda didáctica para entender un Dios, tres personas, ya se dio en el video número 1. Pueden ir allá y allá está. Allá intentamos aproximarnos a esa explicación de una manera respetuosa. Ahora, tenemos también a Pedro. Tengo un versículo aquí que dice que el mismo Pedro, pues primero lo llama Espíritu Santo y luego se refiere a él como Dios. Sería Hechos 5:3. Dice la palabra del Señor: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres sino a Dios. Primero se habla de el Espíritu Santo y luego se le llama Dios. ¿Sí? Entonces es una referencia, es como una conexión. O sea, le podemos decir Espíritu Santo, pero estamos hablando de Dios. ¿Sí? Mintieses al Espíritu Santo, dice, pero tú no has mentido a los hombres sino a Dios. O sea, Dios es el Espíritu Santo. Pero de nuevo, es la tercera persona de la Trinidad. Bien. Entonces, según Pedro, como lo acabamos de leer, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. Y esto es así porque el Espíritu Santo también es Dios, como ya lo hemos discutido. Pablo también tiene algunos versículos, pero tengo este de referencia. Sería 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces es un versículo que también habla del Espíritu Santo y lo asocia con Dios. Ahora, la oración que se dirige únicamente al Espíritu Santo. Pensar que podemos orar al Espíritu Santo sin dirigirnos en ninguna medida y sin tener en cuenta y ningún tipo de consideración hacia las otras dos divinas personas podría ser un error, o podríamos decir que es un error. Y efectivamente, porque recuerden que nosotros tenemos que tener como base lo que la Biblia dice. Lo que dice la Biblia, eso es la verdad. Ahora, orar única
solamente y exclusivamente al Espíritu Santo, digamos que no estaría del todo correcto. Porque Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Habla de alguien que oye. Aquí también pues podría hacer una referencia a una persona que tiene la habilidad de oír, el Espíritu Santo. El 14, Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Por tanto, el Espíritu Santo no actúa por cuenta propia. ¿Es cierto que estamos en el ministerio del Espíritu Santo ahora? Sí, lo estamos. Sin embargo, no actúa por cuenta propia. Actúa según el plan divino de la Trinidad y Él toma de lo que es del Verbo, de lo que es de Jesús. Por eso Jesús lo dice. Entonces, orar única y exclusivamente al Espíritu Santo, es necesario reconsiderar esa oración. Ahora, ¿cómo se debe orar? La forma correcta de orar sería como Jesús dijo que deberíamos orar. Jesús dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta es la forma correcta. Padre, en el nombre de Jesús. Porque la Biblia lo dice. No lo dice una persona, lo dice la Biblia. Juan 14:12 y el 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Es la forma como la Biblia dice que se debe orar. Y debemos tener cuidado porque cualquier cosa diferente a lo que la Biblia dice tiene riesgo. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros como iglesia? Nuestro deber como iglesia es ser bibliocéntricos. Es decir, yo debo hacer lo que la Biblia dice que yo debo hacer. Es necesario tener cuidado con los conceptos personales. Es decir, nuestro comportamiento o nuestra actitud hacia la salvación y hacia Dios debe estar basado en lo que dice la Biblia. No en lo que dice una persona, en lo que dice la Biblia. Así nos cubrimos, nos protegemos de añadiduras o subtracciones a la palabra. Y así el Señor nos va a recibir, pero viniendo de la forma correcta, que es como Dios dice, como lo dice la Biblia. Entonces, esa es una preocupación, que hagamos lo que dice la Biblia, que seamos bibliocéntricos, que miremos la palabra, que no nos salgamos del texto y que procuremos siempre tener esa actitud positiva y favorable hacia la palabra de Dios. Dios les bendiga, espero que este capítulo sea de bendición para todos. Gracias por su paciencia, por estar allí y que esté muy bien. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén.